¿Sabes cómo se enfrentaban las enfermedades en la antigüedad? Pues aquí te contamos. Trepanación, exorcismo, Sufrimiento. ¿Diagnóstico? La medicina primitiva tuvo tres principios: el instinto, el empirismo y las prácticas mágico-religiosas. La medicina en Grecia tuvo un paso muy evolutivo gracias al pensamiento lógico. Llegaron muchos filósofos afirmando de que los humanos tenemos la habilidad de la razón. Gracias a esto pues han habido muchos avances médicos y pues también llegó el filósofo Empédocles, que dijo que las enfermedades y las curas dependían de los cuatro elementos: el agua, el aire, el fuego y la tierra. Quiero agregar que las personas que curaban se dividieron en diferentes grupos: los rizotomistas, los farmacópolos, los asclepiados y los gimnastas. En Roma, el médico que sobresalió fue Asclepios de Prusa, quien tenía el concepto de que el cuerpo humano estaba conformado por átomos interconectados y que las causas de las enfermedades era la alteración del movimiento de aquellos átomos. Como tratamiento se tenía masajes, ejercicio, buena alimentación, etc. Además de eso, tenía como propósito el pronóstico de un empeoramiento o mejoría. En Grecia surgió la medicina hipocrática. En el siglo V a.C. fue la llegada del médico Hipócrates, quien a su vez escribió el libro Corpus Hippocraticum. En este no se hablaba mucho de las creencias religiosas, sino que se hablaba más que todo del uso de la razón. También tenemos a Empédocles, quien decía que la vida era un continuo cambio de su naturaleza. Y en este entonces se decía que las prácticas en los cuerpos humanos de las disecaciones estaban prohibidas. Medicina helenística. En el siglo III a.C. se dio un gran avance frente a la anatomía del cuerpo humano. También estaban prohibidas las disecaciones en los cuerpos humanos. Herófilo de Calcedón y Erasistratos de Yúlide fueron quienes dieron los inicios a las descripciones de la anatomía del cuerpo humano y también los que descubrieron verdaderamente las causas de las enfermedades. Ahora, Galeano de Pérgamo. Galeano de Pérgamo fue un filósofo, un cirujano y un médico quien dio un aporte extraordinario debido a que tuvo información de las tres escuelas de medicina. Con ello sacó la patología, la anatomía, la neurología, entre otras. La medicina en la antigüedad. El dios griego de la medicina era Asclepiades, fue hijo de Apolo, que era el dios de la medicina, y de Coronis, una virgen mortal. Él creció en manos de un sabio en donde adquirió muchos conocimientos del campo de la medicina, tanto así que podía devolver a la vida a los muertos. El dios Zeus se enfureció por esto y lo mató con un rayo. La medicina y la cultura han estado relacionadas desde los principios de los tiempos. Los enfermos acudían a iglesias con creencias en Asclepios y de igual manera fueron evolucionando con el paso a paso de los años. Agregando a esto también existieron los rituales y los exorcismos. Es importante agregar que estuvo el culto a la diosa serpiente. Este animal siempre estaba con Asclepios envuelta en su vara. Se le conocen muchos significados dentro de el rejuvenecimiento. Como último punto, el impacto de los hechos realizados por el dios de la medicina Asclepiades fue tanta que duró más de 1000 años extendiéndose en todo el mundo occidental y tener un largo periodo de durabilidad, prevaleciendo las ideas mágico-religiosas, los Asclepiades y las prácticas asociadas con ellas. La historia de la formación del profesional en medicina busca potenciar la capacidad del ejercicio médico, la enseñanza médica y la posibilidad de transformar positivamente la medicina. Tenemos tres casos destacados. El primero es el de Hipócrates, el padre de la medicina occidental, una de las más importantes por su difusión planetaria, donde el saber y el quehacer del profesional en medicina están ligados a descubrimientos e inventos para el diagnóstico y la terapéutica. Hipócrates escribió el Corpus Hippocraticum, que plasma un primer elemento: el reconocimiento de la existencia de una tradición médica, una historia, un pasado que se proyecta y no se debe despreciar. Por lo que en los templos de Asclepios, los médicos griegos decían que el no conocer la historia nos conduce a la equivocación y al autoengaño. También plasma un juramento en el que se prescribe respeto por el maestro. En el segundo elemento del Corpus Hippocraticum se plasma una técnica que combina la observación metódica, es decir, el uso de los sentidos, el razonamiento para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, y una tecnitrique, que era una técnica curativa que se enseñaba en dos centros importantes: Cnido, situado en Caria, en Asia Menor, y en la isla de Kos,
sitúa frente a la punta del sudeste de Asia Menor, donde Hipócrates, originario de ahí, enseñó su arte, la medicina. La medicina propiamente moderna de la ENEC se basa en 3 apartados. El primero es el método de Hipócrates, que nos dice que para adquirir conocimientos básicos de medicina consiste en no adoptar ningún principio que no sea aprobado por un gran número de hechos particulares. El segundo es la exposición de la doctrina de Hipócrates relativa a la medicina. Ese se basa en las enfermedades epidérmicas, en donde separa las locales de las generales. Y el tercer apartado es la doctrina de Hipócrates en la medicina práctica, que es el trabajo diario en hospitales, en donde personajes como Salpetrier consolidaron el método de la auscultación y del estetoscopio. Algunos autores hipocráticos distinguen entre signos y síntomas de primer orden y de segundo orden. En la ENEC y Hipócrates dicen que los signos y síntomas de primer orden se basan en el saber de la enfermedad y que son poco útiles para el tratamiento y contra la lucha del sufrimiento que esas enfermedades causan en los pacientes, mientras que los de segundo orden, si se dan con precisión, ayudan a aliviar el sufrimiento y a dar un diagnóstico al paciente. La ENEC se centra en los síntomas de segundo orden, que se basan en los dolores que los pacientes experimentan en distintas enfermedades, y transforma el diagnóstico centrándose en los signos de primer orden mediante la auscultación, la anamnesia, la observación y la percusión. Maurice Tubiana reconoce a Hipócrates como la tendencia racionalista y naturista de la medicina tradicional occidental a lo que él llama ciencia. La medicina de la Segunda Guerra Mundial, marcada por el paradigma anátomo-clínico, permite comprender los signos, síntomas y cambios paraclínicos a lo que hoy se le conoce como biomedicina. Maurice Tubiana decía que el enfermo es el responsable de su enfermedad o es la víctima de un azar desafortunado. ¿Existe para el hombre algo más precioso que la salud? La respuesta es evidentemente no, lo que explica el lugar de la medicina en toda la civilización.